todos, bienvenidos al primer episodio de Final Girls, nuestro piloto. Esta noche les acompaña su servidora Florencia, conmigo también está Rocío. Hola. Y Fiorella. Hola. Están un poco tímidas estas chicas hoy. El primero. El primero. Como este es nuestro primer episodio, queremos hacer una introducción al tema del terror, que es el concepto que nos llevó a hacer este podcast y el que representa las películas que tanto nos gustan. Y creo que cada una de nosotras va a contar cómo fue su acercamiento al terror y su primera experiencia. Gracias por escucharnos. Todas somos personas que estamos interesadas en el cine como arte supremo y universal. Y, bueno, el terror específicamente, el género terror. Todos recordamos cuál fue por ahí nuestro primer acercamiento al género cuando uno es chico y va al videoclub, o iba al videoclub porque ya no, Ya no existe. no existe. Ahora uno mira Netflix a ver qué hay. Es el sector que por ahí más te llama la atención, ¿no? Sus pósters. Y bueno, yo personalmente recuerdo una noche en la que me quedé a dormir en la casa de mi primo y estaban pasando como estreno absoluto en Telefe Cementerio de Animales. ¿La vieron todos? Claro, sí. La vamos. Bueno, y en un momento, cuando aparece el bebé Gage, y ya transformado en este ser demoníaco, con un bisturí del padre, se corta la luz. Y fue un momento muy tenso para mí. Era primero ver un bebé que era bastante tétrico, que bueno, es una figura que por lo general da ternura, y bueno, se cortó la luz, yo me asusté mucho, pero me quedó como yo quería saber qué pasaba. Pero bueno, no me la dejaban alquilar, en Telefe no la volvían a pasar, no, me quedé ahí. Y bueno, mi primo era muy fanático de las películas de Freddy, y ahí es cuando, en una especie de reemplazo, me contó esas películas y las vi. Y bueno, ahí es como que empezó mi viaje. Yo tuve así como varias experiencias con el cine de terror de chica. Siempre como que mis papás miraban bastante cine de terror, así que lo veía como de reojo, sin prestarle mucha atención, y siempre había como algo que captaba mi atención. Recuerdo, sí, la primera película que dije, quiero seguir viendo esto y me encanta este mundo y ojalá sea esto lo que vea el resto de mi vida, este género, fue Braindead de Peter Jackson. Sentí como que en cierto punto toda esa cuestión grotesca y gore, como que sentí empatía con la película, no sé bien cómo explicarlo porque es medio raro sentir empatía con tripas y sangre volando para todos lados, pero sentí como que había algo que me llamaba la atención y que me hacía sentir como que estaba cómoda mirando esa película. Si bien me daba risa, la pasé bien y ahí empecé como a incursionar mucho en el terror comedia, y eso me llevó también a buscar otros directores y bueno, pasé por el slasher y bueno, y por todo el resto de los géneros, pero siempre tengo un buen y lindo recuerdo de Braindead. Y la segunda película por ahí que me marcó, que recuerdo me dio mucho miedo cuando era chica, también las típicas noches medio tormentosas, donde la casa está en silencio y yo tenía una VHS en mi pieza, es Hombre Lobo Americano en Londres, de George Landis. Muy buena película. Un clásico, sí. Dos clásicos. En algún momento la vamos a analizar. Era pequeña, estaba mirando la película, era de noche, era muy tarde, era tormentoso, pero era verano. Y nada, tenía una perra siberiana. Eso explica todo. Y en un momento de la película el pichicho entró, tipo, ¡guau! ¿Sí? Nunca, no podían entrar en casa, pero había quedado la puerta abierta y fue como que me pegué el susto de mi vida. Pues fue justo la parte de la transformación del hombre lobo, que es increíble. Y entró la perra en ese momento y me súper, hiper, mega asusté. Y años después tuve el lujazo de volver a ver Hombre Lobo Americano en Londres, en el Festival de Cine de Mar del Plata, con John Landis presentándola, y me reí a mí misma de decir, bueno, qué boba de chica, o sea, el miedo que me dio esta película, hizo este señor tan buena onda, era como que la pude volver a ver y la súper, hiper, mega disfruté bien en una pantalla grande y nada, sin perros soltándome encima. Espectacular. Sí. Bueno, me gustan las películas que mencionaron y gracias, Fio, por mencionar Cementerio de Animales, porque tengo algo para mencionar con eso.
que no es la película, o sea, no fue mi primer acercamiento al terror, pero sí fue la primera película que me hizo sentir miedo o repugnancia o algo así en una escena en particular. Mi primer acercamiento fue con Freddy vs. Jason, que hoy capaz uno lo piensa y es una película que uno la ve más para reírse, o un fan del slasher que la ve porque es un crossover interesante, pero no por otra razón. Y en su momento la habíamos visto también con unas amigas del colegio. Yo debía tener 12, 11 años, algo así. Y la alquilamos y en una escena que la verdad no me acuerdo cuál, o sea, la estamos viendo todas en la cocina de una amiga. Estaba todo apagado y ella tenía un gato y el gato como que apareció, o sea, se tiró de golpe al horno, o sea, al horno de ella, y como que se abrió la puerta del horno y claro, salieron todas gritando, la película quedó corriendo. Y yo en ese momento como que dije, bueno, o sea, a mí eso no me dio miedo, pero como que la película me dio curiosidad, porque si vos nunca habías sido consciente de ver terror, también es una película que tiene sus marcas del género, aunque sea una película cliché tal vez hoy en día. Sí, sí. Y después yo empecé a ver justamente ese tipo de terror, o sea, miré las otras de Jason, me llamó la atención, por ejemplo, la primera, la de Viernes 13, que tiene un personaje femenino, es interesante, está bueno. Pero la primera película que me dio miedo fue en la tele, fue Cementerio de Animales, que no sé si vi el estreno en absoluto o no, no me acuerdo. Yo sé que era... No te da la edad, me parece. No, igual. creo que no, por eso. Yo sé que era chica y me dio mucho miedo, o por decirte cosa, hasta incluso tristeza y a la vez terror, la escena en la que muestran a la hermana Zelda, que es la que está enferma, como que es una escena que creo que incluso la ves hoy en día, porque yo la peli la volví a ver hace no mucho, hace 2 años, sigue siendo, o sea, espeluznante. Está muy bien hecho el maquillaje, todo está increíble. Imagínate en ese momento, uno teniendo, no sé, como mucho 13 años, se te hace un espanto. De hecho, Zelda la interpreta un hombre. Es una trivia de... Una buena trivia. Es un personaje, sí. O sea, la directora, Mary Lambert. Sí, la directora, sí. O sea, no encontraba en una actriz que le diera suficiente miedo, porque en el libro toda la historia esa está muy bien contada, Sí. Todo el terror que le genera la hermana. Y bueno, no tenía ninguna actrices, no satisfacía. Sí, no le llenaban claro. capaz para el papel. Entonces hicieron, no me acuerdo si era una persona del equipo técnico, eso no me acuerdo, pero sí es un hombre. Es que tiene además rasgos faciales muy marcados, está toda muy bien hecha la producción y sigue siendo una imagen que todavía da espanto. Sí, de hecho, yo hice un taller con Mariana Enríquez, la escritora argentina, y ella contaba que de los libros que recordaba que le habían dado mucho miedo, Cementerio de Animales era el libro que más la había asustado. O sea que el libro en película es como algo que deja ahí una huella. No sé qué onda la remake, no la vi. Yo no la vi, pero no hay buenos comentarios sobre la remake. No la queremos. No me arriesgaría. Sobre todo porque es una película que no envejeció mal. Hay películas de terror, no sé, La Masacre de Texas, la primera, no envejeció bien. Yo entiendo Polémico. Yo entiendo que se la restaure o que se la siga viendo, pero no veo mal los remakes que hicieron. Ahora, Cementerio de Animales vos lo ves hoy en día y te da miedo. Porque es muy de autor para mí. Claro, ¿por qué ver un Es remake? una autora muy potente. Me parece que en ese sentido no tiene sentido hacer una remake de una película que es eso, no envejece en el tiempo. Exacto, es una película que hoy en día puedes ver. Que es igual a una de las películas que comentaremos hoy. Bueno, el Cementerio de Animales está buena como partida para hablar del terror, ¿no? Claro. Nuestro podcast, nosotros lo tenemos pensado como un podcast no que se limite a hablar de una película y contar su trama y decir nos gustó o no nos gustó, sino por ahí dar una especie de marco, de tratar de reflexionar yendo un poco más allá de lo evidente. Sí, dando como una mirada crítica. Exacto. Siempre un gusto personal, pero también como un bagaje teórico de fondo. Exacto. Y nos parece importante también posicionarnos en qué entendemos nosotros con terror, horror, no sé, con género, ¿no? Como estas palabras que tanto vamos a usar en cada episodio, intentaremos de alguna manera sentar posición respecto a ellos. Sí, a mí me gustaría arrancar explicando tal vez la diferencia entre horror y terror, más que nada por la experiencia personal que yo he tenido en comunidades de cine o de videojuegos de terror o de literatura, que siempre está esa discusión que tal vez alguien menciona ejemplos, por ejemplo, el cine zombie, que muchas veces, si se quiere,
digamos, indagando en el término específico, tal vez el cine zombie no es de terror porque no nos causa miedo. Pero pensando en lo que es el horror, es claramente, o sea, es parte del cine de horror. Y creo que eso es lo que tiene el género, que nosotros siempre decimos películas de terror, pero como hay tantos subgéneros y tantas formas de verlo, a veces se te presta esa confusión que vos hablas de, por ejemplo, The Walking Dead, y vos ves un artículo en internet en inglés y le dicen horror series o horror film, y acá nadie se animaría a decir serie de terror, porque The Walking Dead tal vez no nos genera para nada terror. Sí, hay una especie de miedo a mencionar la palabra terror. Claro, hay un conflicto también en cuanto a una cuestión de traducción, me parece. Claro, sí. Sí, hay enfoques más puntuales con esas cosas, tipo The Walking Dead, bueno, la serie de zombies. Claro, es como que en español se habla del género zombie muchas veces también. Pero creo que es porque justamente el horror como género nació en Inglaterra, o sea, en el ámbito anglosajón sería. Y el término propiamente dicho siempre fue, el género de la literatura, del cine, siempre fue horror, o sea, horror. Después se derivaron traducciones y en español se usa como el término general, como decir cine de terror, películas de terror. Uno no lee cine de horror. No. Incluso se siente, capaz como un término más abarcativo, cine de género, que no se suele decir en inglés tampoco. Sí, que tampoco es correcto, también, porque claro. El género, hay muchos tipos de género. Exacto. El terror es uno. Y aparte se suele usar como un poco despectivo también acá en el También. rap, tipo, Bueno, bueno, sí. es cine de género. Otra de nuestras misiones. Otra de nuestras misiones. Desterrar el mito de que el terror es un género menor. Así es. Bueno, el concepto de horror en sí nace en la literatura gótica, o sea, en el siglo XVIII. La primera novela gótica es El Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Y en base a esa novela se derivaron un montón de autores y autoras. Lo gótico siguió presente, de hecho en la cultura pop está, porque Drácula es gótico, incluso hasta Frankenstein es gótico, más allá de que Frankenstein como novela se la considera ciencia ficción. Y bueno, Anne Radcliffe fue la autora que diferenció lo que es el horror y el terror. Para ella el horror básicamente era como, estaba más relacionado con la acción de estar choqueado o asustado, y el terror vendría a ser lo que siente la persona que está viviendo esa sensación. O sea, vos llegás a una habitación y ves un muerto, y la idea de las vísceras o la situación en sí es el horror, y lo que vos sentís, el miedo, la desesperación, la angustia, sería el terror. Es una visión bastante similar a la que se terminó optando acá, más allá de que se suele decir cine de terror, películas de terror. Si uno busca, de alguna manera, terror y horror en el diccionario, horror es una sensación más general, como decir asco, angustia, o sea, una sensación fea que te lo genera una situación. Y terror vendría a ser sinónimo de miedo, porque hasta acá también se usa como sinónimo de miedo. Uno dice que siente terror o pavor cuando siente miedo. Claro, en sí es cierto que los cines y todo lo demás han tomado el cine de terror acá, puntualmente por ahí en Argentina y no sé si un poco en Latinoamérica también, como más una campaña de marketing respecto a estas definiciones. Tipo, Sí. Es lo que vas a sentir. Claro. Porque si bien el cine que más, en mayoría, digamos, en mayor parte nos llega, es horror. Sí. O sea, James Wan es horror, digamos. O sea, el público acaba de consumir horror, pero sin embargo hay toda una estrategia de marketing, me parece, atrás, para vendértelo como la película que te va a asustar o la película que te va a dar miedo. Y Dejando sin un poco de lado esa definición de horror que es lo que realmente llega. Y sin ir más lejos, sagas re populares como El Juego del Miedo o, bueno, todo lo que es... El Conjuro igual está un poco más pensado con el terror, pero por ejemplo, El Juego del Miedo es horror puro, porque realmente es, a lo sumo, sí, te da cierta desesperación, sobre todo la primera, pero el resto es asquearte y ver Sí, morbo. llover morbo todo el tiempo. Lo mismo pasa con las pelis de zombies, que son las más populares, es como que a veces uno la va a ver tal vez por el morbo. Pero bueno, volviendo al tema, creo que está bueno hacer esa distinción, porque sobre todo no hay tanta discusión en español de este tema. Es como que en inglés se habló un montón, hay un montón de autores, incluso Stephen King hace una diferencia entre horror y terror. Pero en español a veces está bueno poner en tela de juicio este asunto. Sí, es importante poder situar de qué estamos hablando, por ahí respecto al terror, de cómo cada época lo tiene delimitado. Es interesante pensar al terror como un género que abreva del fantástico. Nace como una especie de respuesta a un contexto. El terror tiene también esa
esa característica, suele tener un diálogo constante con una época. Podemos ver las películas de Romero y hablar de lo social, de las críticas a la sociedad norteamericana, hoy en día las películas que tienen que ver con el tema de la tecnología. El fantástico hace eso, o sea, en una época de revolución industrial donde se espera que el ser humano sea solamente alguien que produce, se quiere de alguna manera aplacar la parte espiritual y que sea solamente una mera herramienta del sistema, el género fantástico viene a hacer evidente que no, que somos algo más, que hay algo más. Porque si hay algo más, uno también tiene algo más por lo que vivir o está pensando, si tenés la cabeza en algo metafísico, teológico, no estás pensando en el aquí y en el ahora. Entonces el fantástico empieza a crear un montón de arquetipos o retoma arquetipos que estaban dando vueltas. Por ejemplo, la idea del doble, que es una especie de concepto fundante del género, que luego el terror retoma de una manera mucho más grotesca, por lo general es alguien malvado, ¿no? Como que tiene otro tipo de intención. Pero bueno, lo que hace es eso, que a partir de lo que el fantástico viene a configurar en respuesta a una sociedad moderna. ¿Qué hace Stephen King de alguna manera? Retoma esto, porque es cierto que el gótico es de alguna manera el primer subgénero o primer maquillaje que se le pone al terror de época. ¿Qué es el gótico? ¿No? Por lo general uno lo tiene muy ligado al tema de las casas grandes, de la tragedia. Hoy en día uno mucho no se identifica con eso. El gótico es más un género de una época también, pero porque el gótico mutó del realismo, de la literatura. Que el realismo hoy en día ya no existe más. El realismo del siglo XVIII, XIX, que más o menos coincidió con el gótico, fue un realismo que justamente, como decís vos, le gustaba describir las casas grandes, lo ostentoso de la sociedad, y lo gótico hacía lo mismo, pero con lo malo de la gente, por decirlo de alguna manera. Claro, el elemento malvado. Malvado. Bueno, porque también era el contexto que vivían. Claro. Y eso tiene que ver con esta idea que uno tiene de que el género terror es un género que tiene vencimiento. Hace poco, de hecho, se reestrenó Halloween y hubo muchas quejas de gente de mi edad que fue al cine a verla y dice, pero los chicos se ríen. No, como que te da risa, uno ya no cree, por ahí muy verosímil lo que está pasando. O por ahí es difícil pensar en cuando se estrenó El Exorcista, que la gente se desmayaba y gritaba y le generaba un terror que no podían controlar. Y hoy en día que tenemos un bagaje mucho más amplio y hemos visto cosas por ahí muy, muy fuertes, uno dice, bueno, a mí ya eso no me da miedo, ¿no? O no me genera el mismo impacto que generó en la época. Bueno, pero por eso también es importante entender que hay una universalidad y una particularidad en el género. Así como tenemos elementos que tienen que ver con el aquí y el ahora, como por ejemplo en El Exorcista el tema de la religión, es un tema que estaba muy en boga. También hay temas universales que están presentes, que se cuentan de determinadas maneras, pero son arquetipos que atraviesan los tiempos. El doble nombramos uno, también tenemos el de la víctima, la otredad, son todos elementos que la época les pone caras distintas, pero en esencia son los mismos. Hay un teórico cinematográfico de nuestro país, al cual yo admiro muchísimo, se llama Ángel Fareta, considera el relato El hombre de arena, de Hoffman, que se publicó en 1816, la inauguración del género fantástico moderno. Y bueno, y uno piensa, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que lo convierten en novedad? Porque hablamos de fantástico moderno y no fantástico a secas. Y bueno, y es el de la diégesis intramundana. ¿Qué es la diégesis? Porque la diégesis es un concepto que se utiliza mucho en cine, fundamental a la hora del análisis, y es este mundo que se construye del film. Sí, es el universo propio de la película. Exacto. Entonces, esa diégesis, nosotros, el género fantástico moderno, deja de pensar en un mundo donde hay hadas y monstruos que son extranaturales y elfos, y empieza, digamos, a hablar del aquí y el ahora. Me puedo imaginar dónde estoy parada. Y otro elemento que también instaura esta nueva reconfiguración de fantástico es la mutación de la otredad, lo otro. Quien ya no es un dios y empieza estamos hablando de avatares demoníacos que son malvados, pero pueden tomar la forma de personas también. Sí, por ejemplo, un asesino serial. Exactamente. El fantástico, para poder ligarlo al terror, instaura un territorio particular, donde ciertos elementos que son constitutivos del mismo género, de repente dejan de responder como nosotros esperamos que respondan. Por ejemplo, en llegar a tu casa y verla dada vuelta, te hace pensar
no sé, en un robo, te hace pensar en que pasó algo y decir, bueno, investigar, ¿no? Pero si vos llegás y vos ves un elemento cotidiano, que es, por ejemplo, llegar y ver tu mesa como está siempre, pero con el vaso en otro lado. Es un elemento de la cotidianidad que de alguna manera está roto y te genera un miedo, te genera ¿no? Como una extrañeza, el uncanny del que habla, Ensayo de Freud, ¿no? sí. Ensayo de Freud que habla del uncanny, lo tradujeron así y a partir de ahora como que le dicen ominoso. Ah, Pero es una palabra rara. Si lo sí, pones mal, así. es ominoso. Pero uncanny en inglés también es una palabra rara. Sí, es verdad. Es difícil de escribir. Porque ¿qué es? No es que da miedo, es como molesto, inquietante verlo, como que es familiar pero a la vez está diferente. Es lo que ahora es la palabra con la que atribuyen a estas especies de robots que le ponen como que parecen humanos pero no lo son y vos decís que no terminás como de poder darle una especie de identidad. Sí, ¿no? Sí, es no algo cerrás que no nunca te la cierra. apariencia, exactamente. El terror es justamente encontrarte con tu cotidianidad dada vuelta, podríamos decir. De hecho, la idea de muchos textos hablan del terror como una especie de vuelco de lo que nosotros tenemos como lo bueno, lo normal, ¿no? De hecho, cuando hablamos de cementerio de animales, no es casual que este cementerio lo que hace es dar vuelta, Claro. esa personalidad o de lo que uno entierra también, ¿no? Claro, Son como que eran buenos y se convierten en malos. Sí, ¿no? sí. Y es la función inversa del cementerio, porque reviven también. También. Sí. Eso es cierto, es un elemento constitutivo del relato de terror. En El Exorcista, el crucifijo, que es un símbolo muy importante del catolicismo, se lo da vuelta para representar el mal. Reagan lo usa para masturbarse, o sea, lo usan para algo que es todo lo contrario para lo que es la función que tiene. Lo que termina siendo el terror es codificar y armar arquetipos que son los que construyen el horizonte de expectativas del género. Luego uno cuando se siente en una película de terror ya sabe que va a haber de alguna manera. Ciertos elementos que te hacen dar cuenta de que estás viendo cine de terror y no otra cosa. Justamente hay una especie de pesimismo en los escritores y los realizadores de terror en las que ven el mundo como algo que en sí es constitutivamente malo. Nosotros, la realidad que vemos, las cosas buenas, el estado inalterado, es una especie de velo de la realidad. Y es donde estas pequeñas cosas que van sucediendo, que son el terror, digamos, que vendría a ser el atisbo de ese mundo. Esta definición, de hecho, es de Stephen King. Creo que está en su libro sobre el ensayo, cuando tiene varios ensayos de terror, Dance Macabre, creo que es. Sí. Este mundo podríamos decir, no sé si de bondad, porque no siempre es el estado bien alterado tiene que ser sí o sí de bienestar, pero sí de algo conocido. El miedo suele venir en las cosas que nosotros no podemos controlar, ¿no? Ese miedo del ser humano de no decir, bueno, que lo que estoy enfrentando no es algo conocido para mí. Carrie, por ejemplo, no es que hay una sociedad muy hermosa ni equilibrada, pero no tenemos seres sobrenaturales en la escuela, hasta que lo tenemos. Y sí, las películas que se basan en un tipo de terror más bajado a tierra o social, tienen justamente eso, que vos... Carrie es una película, un coming of age, una película sobre bullying o sobre una chica que está en el colegio, hasta que arranca lo sobrenatural. Claro, el elemento que viene a mover el cimiento de lo que conocemos, a decir, bueno, lo extraño vendría a pasar. Y Claro. ahí hasta que todo se va a la mierda, nosotros queríamos dejar en claro por ahí cuál es nuestro horizonte de expectativas de cómo nosotros vemos el género. Sí, diseccionar películas a fondo, buscando de alguna manera que no solo uno se sienta a ver una película de terror para pasar miedo, no sé, sentir asco o sentir morbo, sino también que puedan tener una mirada más pensante o más crítica y decir, o sea, ¿qué modifica el terror en la sociedad? ¿O por qué es interesante el cine de género más allá de pegarnos un susto de vez en cuando? Nuestra idea es poder abrir ese diálogo, que después los que escuchen y les interese, hayan visto la película y tengan por ahí otra visión, nos puedan escribir, decirnos qué piensan, si ven lo mismo, si no, porque también todos vemos cosas distintas y está bueno poder enriquecer esa mirada. Bueno, y nosotras pensamos para este programa 2 películas en particular. La primera, que un poco ya la spoileamos, es Carrie, de Brian De Palma, de 1976, que es justamente una adaptación de la novela homónima de Stephen King. Y la otra película
es Cam, que es, bueno, uno original de Netflix en streaming, del año 2018, que está, bueno, dirigida por Daniel Goldhaber y escrita por Isa Masei, que son personas totalmente desconocidas, que no sabemos ni quiénes son. No sabemos, ¿no? Pero, La otredad. La otredad, tal cual, la otredad. Y justamente tal vez por eso sorprende la película, porque de una película que nadie esperaba nada, algo nos Está dio. bastante Surgen bien. bastantes cosas. Hay Nos dejó opiniones hacer un podcast cruzadas. sobre ella, Pero, así que es mucho exacto. eso. Exactamente. Pasó los cuartos de final, no diríamos ni la semifinal, los cuartos. Pasó el filtro. Pasó el filtro. Tal cual. Obviamente no estamos diciendo que la comparamos con Carrie en el sentido de calidad ni de trascendencia, pero tiene lo suyo. Lo que ambas tienen, más allá de buenas, malas, mejor, peores, son justamente los arquetipos del género. Los arquetipos situados en épocas distintas, que es lo que a nosotros nos interesaba por ahí rescatar de ambas. De decir, bueno, una película que se hizo hace 30, 40 años, más, 40, 50 años. Casi 40, 70. Casi 50, chicos. Este podcast no es sobre matemáticas. O sea, en 2026 creo que serían 50. Estamos en 2019. Está bien. Bueno. Este podcast no es sobre matemáticas, pero más o menos. Más o menos. Hace Lo que queremos casi decir es que medio hay siglo. muchos años entre las dos. Es lo que queremos decir. Sí. Una de ahora y una de hace mucho. Listo. Antes de que naciéramos, de hecho. Sí. No. Casi medio siglo. Digamos, es interesante pensar en Carrie, como decíamos recién, desde una perspectiva social. ¿No? Es un elemento que Stephen King, que no es el que dirigió la película, pero es el que escribió el libro que está basado, introduce el concepto de la presión fóbica social, que justamente está muy expuesto en Carrie, en el que la sociedad se convierte en una especie de ser malvado, de lo que... Sí, es la sociedad contra ella. Es el que juzga a la sociedad, Es aplica el- el castigo exacto. ahí, básicamente. El látigo. Bueno, ya que mencionábamos que tenemos dos películas de épocas tan dispares, por decirlo de alguna manera, o sea, que separan casi 50 años, tal vez podríamos mencionar que si bien comparten arquetipos, o el terror social y, bueno, también la figura de la mujer empoderada, por decirlo de alguna manera, ¿qué las diferencias? O sea, ¿qué daba miedo en Carrie en su momento y qué da miedo en Cam ahora? Porque esos arquetipos mutaron, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, el terror es eso, es justamente un testigo de los miedos de la época. Y en Carrie hay miedos que si bien hay miedos que uno puede decir siguen siendo vigentes ahora, porque obviamente el terror tiene una línea universal como todo género, hay cosas que son muy en el momento, el tema por ahí de la ciencia, de la sexualidad. La sexualidad es clave en ambas películas. Sí, Súper. pero se ven totalmente distintas. Sí, totalmente distintas. Pero en ambas, de fondo, o sea, en Carrie no está de fondo, pero en Cam sí, hay una opresión de la sociedad hacia la mujer para que no muestre su sexualidad. Porque en Cam, aunque la protagonista la vive muy abiertamente en ese mundo online, en esa, sí, realidad en la que ella es una chica que no se acuesta con hombres o no ofrece directamente servicios carnales, pero se filma, actúa un show erótico, por decirlo de alguna manera, y le ofrecen dinero. Obviamente que en ese contexto está avalado lo que hace. Pero hay una escena en la película en la que los padres, la madre y el hermano descubren que hace esto, digamos, y todos la miran mal o la madre la juzga. Es como que todavía sigue la mirada en la sociedad con que una mujer no puede vivir la sexualidad abiertamente. Justamente lo que hace Cam es digamos, lógico en el sentido de que ella está encerrada, pero se exhibe hacia afuera por medio de las redes. O sea, Claro. pero ella está encerrada igual. Pero es como que deja de ser ella la que se exhibe. Ella construye una identidad en un mundo que no es el que ella está habitando en eso. O sea, necesita igualmente, aunque haya una mente más abierta, la represión sigue existiendo porque ella no puede decir, bueno, soy yo la que está haciendo esto. Hay una sensación de es otra, es un cuerpo que está en otro espacio, no soy yo. ¿No? Como esta idea de desdoblamiento. La opresión siempre en el relato de terror termina en destrucción.
porque lo que se reprime en algún momento tiene que explotar. Más que claro en Carrie. Es la catarsis del mal, claro, exactamente. Carrie es una persona fareta, para volverlo a retomar, él siempre habla de Carrie White, ¿no? Es algo que uno puede reírse y decir, bueno, parece medio volado, pero en realidad decir Carrie blanca no es el nombre de alguna manera, ya te está diciendo que ella es pura. Ella es pura. Claro, sí. sí. Ella es su madre es una fanática religiosa que no puede pensar en no haber hecho otra cosa que el hijo de Dios, básicamente. Tiene que ser una persona perfecta para los ojos del catolicismo, los ojos, ¿no?, de lo puritano. No puede ser una chica que tenga una vida sexual activa, no puede ser una chica que tenga un cuerpo de mujer. Muy sensual la película para filmarla, ella y llevarla. A ella y a sus compañeras también. Sí, la cámara en Carrie, en De Palma, claramente la ve a Carrie como es. No, la sociedad Carrie la quiere negar, la quiere reprimir, no quiere dar cuenta de que es un ser que de alguna manera es un ser, no sé, mágico, es un ser que hace algo que no hacemos todos, no todos movemos cosas con la mente, no todos tenemos telequinesis. Entonces, ante esa extrañeza, esa otredad, la sociedad la quiere esconder, la quiere aplacar, la quiere reprimir, y la cámara no lo hace. El cine en ese momento te está mostrando la verdad, te está mostrando a Carrie ¿Cómo es? como es, exactamente, porque negarlo justamente va a tener resultados catastróficos. Bueno, en Cam es interesante la propuesta estética de paleta de colores, por decirlo de alguna manera, para diferenciar lo que sería el mundo de la opresión y la sociedad, como ve la mujer, y ese mundo de la internet, la fantasía, la prostitución, porque si nos ponemos a fijar, la estética en todos los momentos en los que ella, si se quiere, se está reflejando en ese otro, en esa otra que vive en internet, siempre son de colores neón o siempre es una idea muy tecnológica. En cambio, las escenas que están filmadas como ella más puritana o más escondida de la sociedad de lo que hace, son tomas más realistas. Sí, son más opacos los colores, Claro. son azules, están como lavados. Y bueno, lo que estaba mencionando de Carrie, yo no lo había pensado así y la verdad que es verdad, que como que todo el tiempo el espectador ve la progresión de Carrie, si se quiere, hacia la ruptura o hacia lo que la lleva a la locura, diría, pero tampoco es una locura, es como una liberación que llega Es la al personaje. catarsis. Claro. Sí, es el momento en el que, bueno, ya no se puede seguir reprimiendo lo que es. Sí, es el momento donde se dice basta. ¡Basta! Mueran. Para poner una especie de orden a todos estos conceptos que fuimos tirando y nombrando tanto de Cam como de Carrie, podemos estar de acuerdo en que la idea del doble y la represión son los temas que atraviesan ambas películas y son como los más importantes. En Carrie, por ejemplo, esta otredad, el doble, la idea de represión, que está íntimamente ligada una con la otra, está representada incluso en la manera en la que se cuenta esta historia, el cómo. La pantalla partida, justamente de alguna manera, que también se utiliza en Cam con el tema de la pantalla, ¿no? La pantalla partida es un sobreencuadre, te reencuadra, te separa elementos, te contrasta, y las pantallas en Cam también vienen a ser una especie de sobreencuadre que te muestran una y luego otra. No están en el mismo lugar, están en espacios diferentes. En Cam, de hecho, hay una escena explícita en la que justamente la protagonista, que digamos Alice, y su alter ego, otro doppelganger, como se le suele decir, están enfrentados a través de un espejo, o sea, se ven enfrente, y ese es el momento en el que uno dice, sí, son dos entidades diferentes, por lo menos en la concepción de la película. Claro, porque el reflejo es igual, o sea, son las mismas personas, o sea, físicamente son iguales, pero claramente por dentro su constitución psicológica, vamos a decir, o sus intenciones no son las mismas. Carrie esto lo vive día a día, lo que ella muestra al mundo, en la escuela, en su casa, no es lo mismo, ella en su casa es una, en la escuela o intenta, le pesa no poder ser otra cosa. Conviven en todo el tiempo en su verdadera identidad o su verdadera, digamos, lo que ella realmente es, con lo que los demás esperan también de ella.
Entonces el doble ya no está fuera de ella, sino que está dentro de alguna manera. La represión de la que hablamos, que termina en esta masacre, que justamente la termina pagando el pueblo, los que antes apuntaban, ¿no?, el dedo hacia ella, o no, el mal en este sentido no va a discriminar, ¿sí? Se carga a todos. Sí, también es una forma de liberación el mal en ella. O sea, exacto. Como, lo que pasa es que soy todo lo que soy. se reprime destruye, claro. Estalla, destruye. Más allá de si Carrie tenía intenciones o no, va más allá no lo está controlando. Sí, podemos decir que si bien en las dos películas tenemos el otro y la represión, en cierto sentido, casi que el tema central de Carrie es ese, es lo reprimido que explota, y en Cam el tema central sería el encuentro con el otro, por decirlo de alguna manera. Claro, pero la represión viene justamente porque no puede conciliar esas dos entidades, claro, que conviven en ella. Y esa no conciliación la obliga a reprimir y termina en esta catarsis del mal. Justamente en Cam, su doble es todo lo que ella no puede ser, o es todo lo que ella desearía ser y no lo logra. Y claro, es lo que triunfa también. Exacto, no sería tan loco imaginarse que Carrie pueda hacer una especie en una época sería un perfil, ¿no?, en una red social en el que no muestre otra imagen, muestre otra cosa. Nosotros hoy en día estamos creando todo el tiempo dobles en el mundo online. Sí. No, hay una intencionalidad, sí. No es que lo estamos haciendo porque... Pero bueno, mucha gente, incluso debe haber casos, los hay seguro, en el que no viven una especie de mundo de Carrie en el que no pueden expresarse y hoy en día es fácil, basta, haces un perfil, subís cosas, sí, pones privacidad, que no ve, que no lo ve. YouTuber, o sea, haces lo que quieras, o sea, es una forma, también es una sí. forma de expresión totalmente libre, en donde hay muchas personas que juegan a ser quienes no son realmente, sino que se muestran al mundo de esa forma. En este caso, como es Cam es un relato de terror, necesita que ese elemento que nosotros lo vemos como algo cotidiano y que no tiene de por sí nada malo, que es ir a hacer un perfil, mostrarlo de una cara o mostrar lo que quieras, su lado siniestro, sí, ¿no? Como esta sombra. De hecho, Young, o como se pronuncie el psicólogo, define el arquetipo sombra como el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce tanto como propios, ¿no? Esta cosa que está fuera de uno también. Y el inconsciente lucha, de alguna manera, por mostrarse, ¿no? Porque quiere salir, porque necesita, pero lo reprime el ego, de alguna manera. Esta sombra está formada por energía psíquica reprimida que se proyecta en el exterior, ¿no? Como que la idea de que uno tiene que luchar por ser bueno, ¿no? Como que hay algo, hay una sombra y uno tiene que ver si puede controlarla. De hecho, creo que él decía algo así como: prefiero ser una persona completa, ¿no? Tener la vivencia de estas dos entidades, si quiere, y no ser una persona buena, ¿no? Esa es la base del horror psicológico, de alguna manera. Entonces, como en Cam, esto que nosotros vemos como algo normal y cotidiano necesita tener su lado siniestro, su lado malvado, de alguna manera. Esta sombra, esta otra entidad no tiene por ahí las mejores intenciones. Claro, y además a mí me pareció que el tema de la sombra o el doppelganger, que el doppelganger es el concepto que viene del alemán, o sea, nació en la literatura, y sería como tu gemelo malvado, que también es el mismo concepto, pero llevado desde otro origen. A mí me parece que Cam también lo que intenta mostrar es que, como decía Rocío hace un rato, nosotros en las redes sociales tenemos como otro alter ego, y la realidad es que la gente que nos ve en las redes y no nos conoce personalmente no sabe cómo somos. Y Cam juega mucho con eso, que todos los hombres que tratan con la protagonista, con Alice, la mayoría, salvo uno, la mayoría no la conoce personalmente. Y en el momento en el que se genera como ese cambio, ese switch, en el que ella se da cuenta que tiene un doble, pareciera como que se invierten los roles, o hasta ella está viendo cómo la ven los demás. O sea, es como que ella no se conoce, básicamente. Creo que están dando a entender eso, que la imagen que nosotros damos hacia afuera, nosotros no la conocemos. Y encima, como vos decís, es una película de terror, agarra justo que ese doble es malo. Que tal vez en la vida real, nosotros, obviamente, nuestro doble probablemente no sea malo. El de las redes, o sí. No sabemos. No sabemos.
Esa diferencia creo que es una metáfora, esa diferencia entre, digamos, Lola y Alice en la película. Lola es la mala. Lola es la digamos. mala, claro, y Alice es la real, por decirlo de alguna manera. Es una metáfora de eso, de que no sabemos cómo nos mostramos al mundo o es desconocido para nosotros cómo nos ven los demás. Y creo que ese es el choque más interesante de la película, porque incluso a la película le importa más esa paranoia o obsesión que tiene la protagonista que intentar explicar o no qué sucede, digamos. No, de hecho la explicación, yo supongo que lo vamos a ver varias veces, la explicación en el terror es algo que se suele evitar, ¿no? Sí. Como entender lo malo no es atractivo, uno no... Porque muchas veces es inexplicable también, que es parte también del pesimismo que se tiene en el género. Lo malo es malo porque puede, ¿no? Porque de repente mi doppelganger es malo y no quiere tomar posesión, ¿por qué no podemos ser amigos? No, bueno, no, porque sí, porque puede, no sé, destruirte. Y también es interesante porque justamente en la maldad también, porque la ciencia y el hombre no pueden explicar todo, ¿no? Hay algo más, entonces si hay algo más, ese algo más que existe y yo no puedo controlar puede ser malo y no puedo hacer nada contra eso. Es más, de hecho, cuando la protagonista de Cam va en busca de respuestas, no las encuentra. No las encuentro. O sea, está constantemente parada en eso y bueno, busca su propia respuesta porque nadie se la da, no hay explicación a lo que está padeciendo. Y también volviendo un poco atrás a lo que decía Flor, cuando ella tiene un par de encuentros con gente que chatea, o sea, sí se ve por videocámara y demás, siempre hay una cámara de por medio. Cuando no hay una cámara de por medio y se encuentra con alguno de sus fans, por así decirlo, siempre hay mucha incomodidad de por medio. Es como, me vio, no me vio, yo no quiero que me vea, pero ahí estaba. Es como que siempre hay una cosa muy fuerte y muy incómoda con el verse cara a cara, sin una pantalla o cámara de por medio. De por medio, sin un velo de alguna manera. Claro, es como si los otros de cada uno se conociesen, pero ellos en persona no. Pero es lo que pasa básicamente en las redes sociales. Sí. En general, cuando te agrega gente que no te conoce o vos agregás gente que no conoces y por ahí vas caminando por la calle y decís, pero esta persona no la sigo en Instagram o algo así. Sí. Es como, es raro. Es una incomodidad muy extraña. Es raro, o sea, produce esas cuestiones las redes sociales, de ocupar cuentas, de hacerse pasar una persona por otra, o sea, no sé, muchas cuestiones que creo son bastante modernas y terroríficas en relación a la tecnología. Hay muchas películas o bueno, mucha ficción que aborda el tema del miedo a la tecnología. A mí me parece que Cam es interesante porque hay otras películas como, bueno, Friend Request o Unfriended que también están en Netflix para verlas, que básicamente... Es verdad, Netflix está muy en esta temática. Sí, Netflix está muy bien en ese tema. Bueno, de hecho la serie Black Mirror también, que muchos la deben conocer, que es una serie antológica que trata distintos temas de cómo la tecnología puede arruinarnos la vida. Que empezó, de hecho, siendo... Sí, es una serie, era una serie británica que fue cancelada en su momento y que Netflix la retomó a partir de la temporada 3 y ahora ya la quinta ya se puede ver. En Netflix. Básicamente en Netflix. Sí, son distopías. Claro, es una distopía moderna, bajada, sí. claro, a la actualidad. Me parece que Cam es interesante porque hay muchas películas sobre, me llegó una solicitud de amistad en Facebook, en Instagram y era un ente malvado y me quiere matar. Hay muchas. Pero Cam, al usar tal vez una narración más simbólica o más surrealista, que se sabe que la película está bastante inspirada en el cine de David Lynch, sobre todo por el tema del otro, que David Lynch siempre lo usó, en películas como Los Highway o Mulholland Drive, que algún día calculo que hablaremos de ellas. Me parece que eso está bueno porque al fin y al cabo la narración o una historia más simbólica, más llena de metáforas, creo que invita más a la reflexión o te baja el contenido de otra forma que si esto hubiese sido una película lineal sobre una chica que, no sé, la acosa a un hombre. Está Sí, bueno. a mí me parece, la verdad, sinceramente, una película bastante chata desde lo organizativo. No le gustó a Rocío. No le gustó. Tenemos que blanquear la situación. Es como muy convencional, muy chatita, muy lineal, como que de guión tiene sus huequitos y sus cosas, pero Sí. valoro mucho la temática, me parece que es súper
adecuada para esta época que estamos viviendo. Y bueno, también, nada, hay una de las casas productoras es Blumhouse, y hay unas ciertas ganas de captar un espectro de espectadores jóvenes y millennials, creo yo, para que vuelvan a creer en el cine de terror desde un lado justamente cotidiano. O sea, nada, hoy en día los adolescentes o el público joven, que es el que más consume el cine de terror, justamente está muy allegado a estar con celulares, con tablets, con computadoras, con redes todo el tiempo. Entonces, qué más terrorífico que mostrar algo que con lo que estás todo el día puede, digamos, darte una mala pasada. Sí, el género de terror es loable porque en el sentido de que tenés que trabajar los miedos de la época y uno lo está viendo en este momento. O sea, hacer la reflexión sobre el miedo que uno está en este momento viviendo o estos temores que se están desarrollando, hay que hacer una reflexión muy grande. Sí, son apuestas. De hecho, cuando salió Unfriended, que para mí es genial. Es muy buena, sí. Me gusta mucho. Me parece que es súper arriesgada desde lo estético, porque el hecho de mostrar a través de pantallas o de videollamadas y generar terror con eso me pareció súper arriesgado y copado. Hace muchos años, o sea, como mucho tendrá 5 o 6 años la película, si no me equivoco. Sí. O sea, bueno, esa fue una de las primeras apuestas tecnológicas que no sé si le fue tan bien, me parece que le fue medio. y Ahora hay... no me acuerdo. Sí, no fue bucheada, pero tampoco trascendió tanto como uno hubiese esperado, tal vez. Es que, por lo general, el terror tiene eso de la reivindicación, ¿no? Como que en su momento, no por ahí la recibías media tibia, y luego en la revisión de justamente el contexto y en la revisión de la época, es donde dicen, entonces el terror hoy en día, ¿cuál es su tarea? Ver eso, observarlo y ver de qué manera pueden crear esta extrañeza, esta maldad, ¿no? Y cómo presentarla con los elementos de la época. Sí, como dato de color, que no es más que un dato de color, yo lo que quiero agregar es que se nota mucho que la película está inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, la obra de Lewis Carroll. No específicamente en el País de las Maravillas, sino en Alicia a través del espejo, que, bueno, básicamente son las dos novelas que hacen la misma historia. Bueno, ella se llama Alice. Claro, Alicia. además de que ella se llama Alice, no sé si prestaron atención a los nombres de usuario que ella se pone cuando le bloquean la cuenta, que son Teapot y Mad Hatter, que son dos personajes. Ay, no lo había pensado, chicas. Es como muy clara, chicas. Sorry. A mí me cansa porque se usa mucho el recurso Alicia en el País de las Maravillas. Entonces es como que está, ya lo quemaste, ya lo prendiste fuego ahí. Es un intertexto muy típico, es como... Eso después seguramente lo ahondemos más adelante en el símbolo y la alegoría, ¿no? Como que está bien, que está mal. Si bien es subjetivo el cine, o sea, no estamos diciendo que hay una bajada de línea de esto sí, esto no, tenemos posiciones. Tenemos mi posición es que ya está prendido fuego. O sea, como el patriarcado. Es que está prendido fuego lo de Alicia, es como, bueno, sí, ya entendí. O sea, hay muchos textos que también se pueden relacionar. No, bueno, pero... Digo, el simbolismo es fuerte. De todas maneras, me parece que está bueno remarcar que una película puede tener dos líneas de lectura, pero que no una sea independiente de la otra. O fíjate cómo Florencia vio estos elementos, yo estaba muy distraída porque sabía que no, yo no los vi, pero la película la entendimos los dos igual. Eso es positivo. O sea, una película, para mí, desde mi posición, tiene que ser para todos, pero si uno quiere poner por debajo que subyace otra línea de lectura, en el que uno por ahí tiene otra posición ideológica o quiere demostrar como ciertas o lo que sea, pero no son necesarias, ¿no? Una de la otra, van independientes, me parece que está bueno. No, sí, creo que es el poder del cine, el poder darle la interpretación que uno quiere a la película, digamos, o sea, uno poder reinterpretar y leer encuadres, leer historias, o sea, eso me parece genial, inclusive con todas las referencias cruzadas que existen hoy en día. No, bueno, pero anda a ver una de, no sé, de Tarkovsky, que te pone hay mucho más obvia que quizás que en Camp, que no digo que no sea obvio poner Mad Hatter, pero no importa si no lo viste, lo entendés igual. Sí, a Tarkovsky no lo entendés directamente. No lo entendés. Sí. Bueno, pero ahí está la democratización del cine. Claro, también. No, es que yo avalo y siempre estoy realmente a favor de un cine que sea popular y de entendimiento.
Y me parece muy inteligente el cine que es popular y que tiene muchas lecturas por detrás. O sea, eso es lo que realmente me parece a mí Sí, no personalmente decimos un que Cam cine tiene como, wow. inteligente, digamos. O sea, pero no, está bien. O sea, vos podés hacer lecturas de Alicia en el País de las Maravillas, digamos, digo, no es una película que no está pensada y está escrita y filmada en 2 días. Está claramente pensada, digo, tiene una propuesta estética por detrás, tiene movimientos de cámara, hay reflexiones. Pero digo que, nada, me parece poco arriesgada. O sea, me parece una maravilla. Tal vez es poco, yo creo que es poco arriesgada por el simple hecho de que también busca, como vos decías, llegar a una audiencia tal vez más joven o buscar dar un mensaje un poco más universal, porque aunque aunque se inspire, no sé, en el cine de David Lynch con algunos conceptos que toma, o tal vez incluso con la estética en algunas escenas, es mucho más accesible que cualquier película de David Lynch, pero porque tiene, como dice Rocío, una narrativa más lineal o hasta en cierto aspecto hay momentos que son predecibles. Pero está bueno que, aunque el simbolismo de Alicia en el País de las Maravillas sea simple, o sea, muy usado en el hecho de porque el espejo refleja un otro, y sí, ahí está el doppelganger y la sombra y es muy obvio. Creo que en este tipo de películas lo que uno suele encontrar es eso, más que nada en una película que es una plataforma masiva como Netflix, es difícil encontrar otra profundidad, sí. Y creo que está bueno igual que se le dé esa lectura. Sí, aparte, hablando de cualquier tipo de película en la que pueda inspirarse Cam, su intención es otra. De hecho, la directora, o no, mejor dicho, porque la dirigió un hombre, pero la guionista es una Cam girl en la vida real. O lo hacía, mejor dicho. Digo que lo hacía así. Hoy en día escribe guiones. ¿no? Dijo que la película, obviamente, sacando la parte terrorífica, es relativamente autobiográfica. Hoy no creo que ella haya encontrado su doble en internet, pero sí vivió ciertos peligros que obviamente la llevaron a escribir la película o a hablar de estas cosas. E hizo Así. relato de terror que se puede ver en Netflix. Y hasta acá llegamos con el piloto, nuestro primer episodio. Muy difícil el primero. Hay que decir la verdad. Bueno, pero gracias amigues por escucharnos hasta acá. Si llegaron hasta esta parte estamos muy contentas. Y bueno, primero queremos invitarles a que nos sigan en las redes, que nos pueden buscar como Final Girls Podcast, tanto en YouTube como en Instagram. Y finalmente también nos gustaría escuchar sus primeras experiencias con el terror, también como contamos nosotras, cuáles fueron las primeras películas. Que nos cuenten cómo conocieron el terror, cuáles fueron sus primeros sustos. ¿Qué pensaron del episodio también? Claro. Es lo más importante. En los próximos episodios, bueno, el espíritu del podcast es el análisis de películas. Hoy fue un evento especial, el hecho de hablar por ahí de conceptos y las películas fueron nuestra excusa justamente para poder remarcar estos conceptos o estos arquetipos. Pero la idea es justamente agarrar películas, diseccionarlas, que las vean y vengan a escucharnos y a charlar con nosotras para ver si tenemos visiones similares o no. Y bueno, siempre vamos a intentar ahondar sobre conceptos que al menos a nosotros nos parecen interesantes y siempre van a ser apreciados sus comentarios porque... Por favor, escríbanos, Sí, que es lo más divertido de escriban. hacer un podcast, ver el que escucha lo que tiene para decir. Y creo que ya podemos ir despidiéndonos. Sí. Vamos a ir planeando el segundo episodio. ¿Qué nos tocará?